A partir de marzo de 2005, en esa segunda fase de las investigaciones, pues empezamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Es decir, vamos a ver la historia oficial que nos han contado, vamos a ver las pruebas en que está basada y vamos a ver si esto que nos están diciendo concuerda con lo que hay en el sumario. Y empezamos a hacer ese ejercicio de análisis. Empezamos con la mochila de Vallecas, a ver de qué iba esa prueba providencial que había aparecido la noche del 11 de marzo, y continuamos con el resto de las 4 pruebas fundamentales del caso. Y a lo largo de los siguientes 15 meses fuimos demoliendo una por una todas aquellas pruebas. Por ejemplo, la mochila de Vallecas, que a todos nos había parecido excesivamente providencial su aparición en una comisaría aquella madrugada del 11 al 12 de marzo. Pues efectivamente era muy providencial la aparición. Fuimos conociendo a lo largo de aquellos 15 meses pues muchos detalles acerca de esa mochila que a fecha de hoy permiten afirmar pues casi con total seguridad que se trata de una prueba falsa colocada por la propia policía. Fuimos conociendo detalles como, por ejemplo, que la mochila de Vallecas tenía metralla, clavos y tornillos, mientras que en las autopsias de las víctimas del 11M y en las intervenciones realizadas a los heridos, pues no apareció metralla de origen terrorista, no aparecieron clavos y tornillos. Por tanto, la mochila de Vallecas no tenía una composición igual a la de las bombas que detonaron en los trenes. Fuimos conociendo datos como que las bombas de los trenes, al menos algunas de ellas, estaban metidas dentro de las papeleras de aquellos vagones. Dentro de aquellas papeleras no cabe una mochila con 10 kilos de explosivo, es imposible. Fuimos conociendo que aquella mochila de Vallecas tenía 2 cables sueltos, pero no es que se hubieran soltado, es que nunca habían estado sueltos. Uno de los cables no tenía ni siquiera signos de torsión, no se había utilizado cinta aislante. Es decir, alguien había fabricado esa mochila ex profeso con 2 cables sueltos. Es decir, era una mochila preparada para no detonar. Fuimos conociendo que la mochila, el teléfono que incluía, pues no daba la corriente suficiente para garantizar la explosión del detonador utilizado. Fuimos conociendo que la tarjeta telefónica que había dentro de aquel teléfono era completamente innecesaria para que funcionara la alarma del teléfono, que era lo que se suponía que tenía que hacer detonar la bomba. Es decir, unos terroristas se dejan dentro de la mochila una tarjeta telefónica que permite localizarles rápidamente cuando esa tarjeta telefónica era innecesaria. Fuimos conociendo que se le había ocultado al juez del Olmo durante 4 meses una radiografía de esa mochila que se había hecho en la madrugada del 11 de marzo, que se le había ocultado al juez del Olmo durante muchísimos meses, más de un año, un informe de la persona que había estado a cargo de la custodia de los bultos en la estación del Pozo, que era de donde nos dicen que esa mochila provenía. Fuimos conociendo que esa mochila nadie la vio en la estación del Pozo, pero tampoco en el trayecto supuesto que va desde la estación del Pozo hasta la comisaría de Puente de Vallecas. Fuimos conociendo que esa mochila apareció entre los bultos de la estación del Pozo, que fueron los únicos que se llevaron a una comisaría de policía. Los de las demás estaciones se llevaron a IFEMA para ayudar en la identificación de los cadáveres. Fuimos conociendo que aquella comisaría de policía en la que apareció la mochila de Vallecas, pues era la comisaría de Puente de Vallecas, dirigida en aquel entonces, o casualidad, por Rodolfo Ruiz, que es el comisario que posteriormente sería condenado por falsificación de pruebas en el caso de la detención ilegal de 2 militantes del PP, en el famoso caso Bono. Es decir, fuimos conociendo toda una serie de indicios que nos permiten afirmar hoy con total rotundidad que la mochila de Vallecas fue fabricada el propio 11 de marzo, después de los atentados, que fue fabricada por personas próximas a los servicios policiales, y que fue depositada en una comisaría de policía, obviamente para ser encontrada y permitir rápidas detenciones antes de las elecciones. Y que conste que soy perfectamente consciente de que estoy acusando de un delito. Estoy acusando del delito de creación y colocación de pruebas falsas. No estoy acusando a nadie en concreto, pero acuso a personas de los servicios policiales, en genérico. Y si alguien quiere, que me demande. Con respecto a la segunda de las pruebas del caso, la famosa furgoneta que apareció en una calle de Alcalá en la mañana del 11M, pues fuimos conociendo también una serie de detalles muy curiosos, como por ejemplo
que allí se supone que apareció un resto de cartucho de explosivo. Sin embargo, dos perros distintos, dos perros policía, no fueron capaces de oler ese cartucho de explosivo cuando examinaron la furgoneta en Alcalá, a pesar de que uno de los perros tuvo su nariz a escasos centímetros del sitio donde dicen que estaba aquel cartucho. Fuimos conociendo que aquella furgoneta, curiosamente, pues no había sido forzada, sino que alguien había robado las llaves al dueño 8 meses antes de los atentados. Obviamente no parece que fueran los terroristas del 11M los que hicieran eso, porque los terroristas del 11M se aprovisionaron, supuestamente, del explosivo pues 2 semanas escasas antes del 11M. Nos van a decir que 8 meses antes se habían molestado en robar unas llaves para luego robar, pasados 8 meses, una furgoneta. Pues no parece muy normal. Sin embargo, sí es una manera normal de actuar de los servicios de inteligencia. Tener en cartera una serie de vehículos, tener en cartera una serie de llaves y tener en cartera una serie de materiales que poder utilizar en una operación. Fuimos sabiendo que aquella furgoneta de Alcalá no tenía ni en el volante, ni en el cambio de marchas, ni en el salpicadero, ni en la manija de la puerta, ni una sola huella dactilar, ni un solo rastro de ADN de ninguno de los 116 detenidos por el 11M, ni tampoco de los 4 huidos, ni tampoco de los 7 muertos en Leganés. Y sin embargo, esos terroristas tan cuidadosos que debieron de usar guantes para conducir, para no dejar ningún rastro, se dejan una bufanda, un calzoncillo, 3 guantes, un jersey en la parte de atrás, todo ello con su ADN. Es un poco ridículo, ¿no? Pero también fuimos sabiendo otras cosas más inquietantes, como por ejemplo que los informes oficiales dicen que aquella furgoneta llegó a Canillas a las 3:30 de la tarde. Sin embargo, los testigos a los que hemos entrevistado fuera del sumario, es decir, los medios de comunicación, dicen que aquella furgoneta entró en Canillas 1 hora antes y que no fue entregada a la policía científica, como dicen los informes oficiales, sino a la unidad de TEDx dirigida por el señor Sánchez Manzano. Es decir, que la furgoneta estuvo desaparecida a efectos oficiales durante 1 hora aquella mañana. Si unimos a eso las declaraciones de los testigos que dicen que en Alcalá no vieron ninguna prenda de ropa en aquella furgoneta, si unimos a eso pues la propia evidencia de que los perros no olieron ningún resto de explosivo, pues la única conclusión posible es que alguien tomó una furgoneta que en Alcalá no tenía ni prendas de ropa de islamistas ni restos de explosivo, la llevó a Canillas, la cargó convenientemente y luego hizo un acta de registro. Es decir, estamos volviendo otra vez a encontrarnos con que otra prueba del caso tiene todas las trazas de haber sido cargada a posteriori en una comisaría de policía. Y van 2. Estas 2 pruebas, en cierto modo, he de reconocer que no hemos demostrado que sean falsas. Creo que he dado los suficientes indicios como para que cualquier persona medianamente racional se incline a pensar que son falsas las 2 pruebas y que han sido colocadas por los propios servicios policiales. Pero no es una demostración, nada de lo que les he dicho. Sin embargo, las otras 2 pruebas fundamentales del caso no es que tengamos indicios de que son falsas, es que hemos demostrado que lo son. El coche Skoda Fabia. El coche Skoda Fabia es un coche que aparece 3 meses después de los atentados a escasos metros de donde había aparecido la furgoneta de Alcalá en la mañana del 11 de marzo. Ese coche apareció cargado con una serie de prendas de ropa, entre ellas pues prendas de ropa, al parecer, de un argelino llamado Aleque Malamari. Perdona Luis, es que la costumbre de la radio es ponerse muy cerca del micrófono. Sí. Y aquí Sí, un argelino llamado Aleque Malamari. Y aquel coche Skoda Fabia permitió precisamente introducir en la trama del 11M a este argelino. Este argelino es un sujeto muy curioso, que de los 7 suicidas de Leganés, pues es el único que verdaderamente tenía un perfil completamente islamista. De hecho, era un islamista convicto que había sido condenado anteriormente en nuestro país y que tiene en su pasado pues algunos detalles graciosos, como por ejemplo el hecho de que fuera miembro del ejército argelino antes de venir a España, lo cual sugiere que a lo mejor tenía una conexión con los servicios secretos argelinos.
Se da la circunstancia también de que este Aleke Malamari pues tenía buenas relaciones con nuestros propios servicios secretos, por ejemplo a través de su lugarteniente Abdelkrim Beresmail, que era bastante amigo de Fernando Huarte, jefe de seguridad del PSOE de Gijón y miembro del CNI, según confirmó el señor Bono. Se da la circunstancia de que este Aleke Malamari pues fue excarcelado 2 años antes de lo debido por un inexplicable error judicial, lo cual pues no suena muy bien, ¿qué quieren que les diga? Y además este tiene una característica adicional, y es que la policía, todos los estamentos de la policía coincidían en señalar que no tenía nada que ver con el 11M, y así se refleja en los informes enviados al juez del Olmo antes de la aparición del coche Skoda Fabia. Sin embargo, quien sí tenía un enorme interés desde el propio 15 de marzo, según cuentan aquellos que asistieron a las reuniones de coordinación de la célula antiterrorista que investigaba los atentados, quienes sí tenían un enorme interés en insistir en que este sujeto, este argelino, este Aleke Malamari, estaba implicado en la trama del 11M, era precisamente el CNI. Y hasta que no aparece el coche Skoda Fabia en Alcalá 3 meses después del atentado, pues no había aparecido nada que permitiera afirmar que este hombre estaba relacionado con las explosiones. Pero hete aquí que aparece el coche Skoda Fabia 3 meses después del atentado en aquella calle de Alcalá, y entonces ya pues el CNI se salió con la suya y ya quedó claro que Aleke Malamari estaba relacionado con los atentados porque apareció ropa con su ADN dentro de aquel coche. Bueno, pues resulta que investigando, especialmente ahí quien destacó los temas fue ese extraordinario periodista que se llama Fernando Mújica, en El Mundo, pues resulta que para empezar aquel coche Skoda Fabia no aparece en ninguna fotografía del 11 de marzo de aquella calle de Alcalá donde luego apareció, es decir, que no lo depositaron allí los terroristas o supuestos terroristas del 11M, sino que tuvo que ser depositado con posterioridad a los atentados. Y me quieren ustedes decir, ¿para qué iban los terroristas del 11M a volver a esa calle de Alcalá a depositar en los días siguientes otro coche? No tiene ningún sentido. Pero es que además Fernando Mújica descubrió que el coche había estado aparcado tranquilamente 3 meses antes del 11M en una calle de Madrid que se llama la Avenida de Bruselas. Y allí había sido multado por la Policía Municipal en varias ocasiones, y allí lo detectó un portero de la zona, que se lo comunicó a un policía que hacía labores de escolta de un magistrado y que trabajaba por las proximidades. El policía fue a las bases de datos de la policía y comprobó que se trataba de un coche robado en septiembre de 2003 en Benidorm a un ciudadano francés. Y sorprendentemente, a los pocos días de que aquel portero en noviembre de 2003 le dijera a su amigo policía que ahí había un coche Skoda Fabia al que le estaban multando los municipales, pues sorprendentemente aquel coche Skoda Fabia desaparece de la Avenida de Bruselas y reaparece 3 meses después del 11M en aquella calle Infantado de Alcalá. Es decir, que el coche Skoda Fabia se lo llevaron nuestros propios servicios del Estado de la Avenida de Bruselas después de comprobar que era un coche robado y que estaba ahí abandonado en la Avenida de Bruselas, y son nuestros propios servicios del Estado los que lo ponen 3 meses después en Alcalá. La policía intentó convencer al juez del Olmo de que había un chileno que era quien había robado el coche Skoda Fabia y se lo había vendido a los islamistas del 11M. Y de hecho, pues al chileno ese le detienen, el chileno confiesa delante del juez del Olmo que él había robado aquel coche. Bueno, pues resulta que analizando las declaraciones, pues uno empieza a ver que las declaraciones no cuadran por ninguna parte, porque lo que el chileno dice que hizo en fechas no coincide con las fechas que conocemos de las vicisitudes de ese vehículo, que antes del 11M estuvo implicado en otros 2 robos. Pero no es solo que las declaraciones de aquel chileno no coincidieran en cuanto a fechas, es que tampoco fue capaz el chileno de acertar en su declaración policial y judicial ni siquiera con el color del vehículo que decía había robado. Y cuando se comprobó que el chileno pues estaba contando realmente lo que le habían dicho que contara, pero que jamás había robado aquel vehículo, pues antes de que se le pudiera volver a tomar declaración, como ya había saltado el escándalo del coche Skoda en el periódico El Mundo,
pues la policía lo expulsó de España en aplicación de la ley de extranjería sin comunicárselo al juez del Olmo, como es preceptivo. Con lo cual, pues nos hemos quedado sin poder interrogar al pobre chileno sobre quién le ordenó que se comiera el marroncete de decir que él había robado el coche Skoda Fabia. Pero el caso es que el coche Skoda Fabia se ha caído ya como prueba. Tanto es así que el propio juez del Olmo, en su auto de procesamiento, reconoce que es imposible situar ese coche en Alcalá en la mañana del 11 de marzo. No obstante, el juez del Olmo, que es que debe de ser de trabajo lento, ha anulado la presencia del coche Skoda Fabia en Alcalá en la mañana del 11 de marzo, pero no ha anulado como prueba todas las prendas de ropa con ADN de islamistas que aparecieron dentro, lo cual resulta realmente chocante desde el punto de vista jurídico. Y finalmente la cuarta prueba del caso, el piso de Leganés, ese piso que explota con 7 suicidas islámicos dentro. Lo primero que llama la atención, pues, es el hecho en sí. ¿Por qué demonios unos terroristas que vuelan 4 trenes sin suicidarse, matando a 192 personas? No se matan en los trenes, pero se matan unas semanas después en un piso de Leganés al verse rodeados por la policía. ¿Por qué? No querían matar a nadie, porque si hubieran querido matar a alguien, no habrían esperado educadamente a que se desalojaran 8 bloques de viviendas. Se podían haber hecho volar con todos los vecinos dentro y habrían organizado una auténtica masacre. Como dice un amigo mío, pues la explosión del piso de Leganés es el único caso en la historia del terrorismo suicida donde en lugar de matarse uno para matar a 7, se matan 7 para matar a 1, que era el Geo Torronteras. Pero es que además al Geo Torronteras tampoco le querían matar, y lo sabemos por una razón muy sencilla, por el lugar donde se produjo la explosión. Los Geo estaban parapetados en la escalera de bajada del primer piso, que era donde estaba el piso de los islamistas, hacia el portal. Y de hecho allí, en las fotografías que constan en el sumario, se ve la mancha de sangre que deja el Geo en la pared, bastante abajo en esa escalera de bajada. Sin embargo, la explosión de esos presuntos suicidas no se produce en la escalera, no se produce en el rellano, no se produce en la puerta de entrada a la vivienda, no se produce en el recibidor de la vivienda, se produce en una habitación interior. Es decir, ni los Geo habían intentado entrar en la vivienda, ni los terroristas salieron de la vivienda al encuentro de los Geos para matar Geos volándose. Es decir, alguien, mientras los Geo todavía no habían intentado entrar en la vivienda, hizo estallar una carga en una de las habitaciones interiores. ¿Y qué tipo de carga hicieron estallar? Pues hombre, no lo sabemos a estas alturas, pero lo que sí sabemos es alguna cosa curiosa. Como por ejemplo, que en los 2 vídeos de reivindicación donde aparecen 3 islamistas que se encontraron en el piso de Leganés, seguro que ustedes han visto alguno en la televisión, aparecen 3 islamistas encapuchados, que tampoco se sabe muy bien por qué están encapuchados, porque en todos los vídeos de los islamistas, cuando están hablando de su atentado suicida, aparecen a cara descubierta, porque para ellos es un honor matarse, inmolarse matando infieles. Sin embargo, nuestros islamistas de aquí de España debían de ser tímidos y se ponían un capuchón al estilo etarra. Bueno, pues en esos vídeos aparecen esos islamistas con unos monos cinturones de explosivos aquí a la cintura. Sin embargo, después de la explosión del piso, no había ningún resto de esos cinturones. ¿Qué pasa? ¿Que grabaron los vídeos y luego lo devolvieron a la empresa de alquiler, el cinturón explosivo? Lo que no tiene ningún sentido. Lo que pasó en aquel piso, pues no sabemos lo que es, pero sí que sabemos que los cuerpos no estaban juntos en el momento de la explosión, porque hay 3 que apenas tienen destrozos, hay otros 2 que estaban bastante destrozados, pero se pudieron reconstruir sin problemas, y solo hay 2 que estuvieran realmente destrozados. El más destrozado de todos era el de Alequema Lamari, ese argelino tan extraño, del que solo apareció un hueso del fémur y media cabeza. Estos islamistas, por tanto, no estaban todos a la misma distancia de lo que quiera que explotara. Debían de estar cada uno en habitaciones distintas, o en posiciones distintas, o protegidos de manera diferente de la explosión de aquella carga. Pero tenía que ser una carga realmente extraña, porque entre los efectos curiosos de esa explosión está el hecho de que de 4 de esos 7 islamistas, pues hemos encontrado 35 de los 40 dedos, cosa pues bastante natural.
hay una explosión, bueno, pues algún dedo puede volatilizarse por el camino. Sin embargo, de otros 3, resulta que no hemos encontrado ni un solo dedo. Es decir, se han volatilizado los 30 dedos de las manos de esos terroristas. ¿A dónde fueron a parar todos los dedos? ¿Cómo es posible que no se salvara ni siquiera uno? Pero es que además, dentro de los objetos de aquel piso, donde aparecieron huellas de esos presuntos islamistas, pues de esos 3 que no tenían manos después de muertos, no aparece ninguna huella, como si tampoco tuvieran manos antes de morir. Pero no solo eso, sino que yo no sé si habrán visto ustedes imágenes de algún atentado suicida en Israel. Un atentado suicida es algo enormemente aparatoso. La sangre está por todos sitios. Cuando una persona revienta, la sangre lo mancha todo. Si no han visto ustedes ninguna imagen de ningún atentado terrorista en Israel, pues piensen simplemente en las del 11M. Piensen en esas personas heridas, por ejemplo, personas que vimos en las estaciones con heridas en la cabeza. No sé si se acuerdan ustedes de una foto de un chico que se le veía con el ojo enormemente hinchado. Fue una foto muy famosa, que era un chico que tenía un golpe en la cabeza, bueno, y estaba manchado de sangre de arriba a abajo. Cualquiera de ustedes, cuando se hace un corte en la cocina, pues seguro que ha tenido la experiencia de ponerse perdido, porque la sangre es, aún en pocas cantidades, enormemente aparatosa. Bueno, pues las paredes del piso de Leganés, después de la explosión del piso de Leganés, por alguna razón que desconocemos, estaban inmaculadamente blancas. Es decir, explotan 7 sujetos con 35 litros de sangre y no manchan nada a su alrededor. Pero no solo eso, es que hay una foto en el sumario enormemente impactante, que es el cadáver de uno de esos presuntos suicidas, que aparece pues tirado ahí cerca de la piscina. Bueno, pues ese presunto suicida resulta que le falta la cabeza, le falta un brazo y el cuerpo no tiene ni una mancha de sangre. Caramba, ¿cómo es eso posible? Pero hay más. Otro de los cadáveres de los suicidas apareció con unos pantalones, pero puestos del revés. ¿Qué hacía un señor que estuvo 7 horas rodeado por la policía con los pantalones puestos del revés? ¿O es que le vistieron después de muerto sin darse cuenta de que lo hacían mal? ¿Y está relacionado con esto el hecho de que ninguno de ellos tuviera los zapatos? Porque no sé si saben ustedes que el zapato es lo más difícil de poner a un muerto. Bueno, todo esto no pasarían de ser simples indicios que apuntan a que algo no cuadra dentro de aquella historia de Leganés. Pero, en el caso de Leganés, es que tenemos además pruebas de que todo fue un inmenso montaje. Y esas pruebas son básicamente 2. Primera, durante aquella tarde en que estuvieron desde las 2:15 de la tarde, que llegan las primeras unidades policiales, hasta las 9 de la noche, que estalla el piso, durante esa tarde que estuvieron rodeados allí esos peligrosos islamistas, pues mandaron 2 faxes amenazantes, uno al periódico ABC y otro a Telemadrid, pues donde daban 24 horas de plazo al gobierno español para que anunciara su decisión de retirarse de Afganistán. Bueno, dejando aparte que no se entiende muy bien a qué venían esas amenazas por parte de un grupo que está rodeado por la policía dentro de un piso en Leganés, lo cierto es que además esos 2 faxes pues no pudieron ser enviados desde dentro del piso, por la sencilla razón de que dentro del piso no había nada con lo que enviar faxes. No había máquina de fax, no había un ordenador con conexión a internet. Y es más, es que la policía averiguó, no dentro del sumario de Del Olmo, porque si hubiera caído dentro del sumario de Del Olmo a estas alturas posiblemente no lo sabríamos, sino dentro del sumario que instruyó la juez Teresa Palacios, que fue a la que le correspondió al principio el caso de Leganés. Pues la policía estudió de dónde habían venido aquellos faxes y resulta que se habían mandado desde una calle de Madrid, es decir, se habían mandado desde fuera del piso, es decir, alguien desde fuera del piso, haciéndose pasar por los rodeados en el piso, se había dedicado a mandar faxes amenazantes a medios de comunicación. Pero hay más. Todos sabemos, porque recordamos de aquellos días que nos dijeron que esos 7 islamistas, antes de suicidarse, habían llamado a sus familias en Marruecos y en Inglaterra, que incluso habían hablado con un jefe espiritual en Londres con aquellas llamadas para pedirle autorización para inmolarse en aquel piso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que con los datos
oficiales del propio sumario, con los datos oficiales de las compañías telefónicas, se demuestra que al menos una parte de esas llamadas de despedida se hizo desde fuera del piso. Es decir, alguien desde fuera del piso de Leganés estuvo haciendo falsas llamadas de despedida a los supuestos familiares en Marruecos e Inglaterra de esos supuestos islamistas. Y evidentemente solo hay una razón lógica por la cual alguien desde fuera del piso quiera dedicarse a hacer falsas llamadas de despedida, a mandar falsos faxes amenazantes, y es que dentro del piso realmente no había nadie ni en condiciones ni con la menor intención de efectuar esas llamadas de despedida o enviar esos faxes amenazantes. La pregunta es, ¿había alguien vivo en el piso en el momento de producirse la explosión? Porque todo apunta a que no. Todo apunta a que allí se hizo estallar una carga en un piso donde previamente se habían introducido 7 cadáveres que, por cierto, todavía no estamos muy seguros de a quién corresponden. Con lo cual, pues a lo largo de aquella segunda fase de las investigaciones, que terminó en julio de 2005, fuimos, como les decía al principio, demoliendo una por una las pruebas del caso. Y en julio de 2005 se produjo un hecho bastante trascendental que nos permitió entrar en la tercera fase, que es la de empezar a intentar averiguar quiénes son los responsables de esas falsificaciones. Y ese hecho trascendental es que, volviendo la vista atrás y discutiendo acerca del tema de los explosivos en los trenes, pues nos dimos cuenta de que ese señor llamado Sánchez Manzano, ex jefe de los TEDx, que fue destituido hace poco, había declarado en la comisión de investigación del 11M que en los focos de explosión de los trenes se había encontrado un componente llamado nitroglicerina. Aquello había pasado desapercibido durante 27 meses, hasta que de repente, pues gracias a un colaborador del blog que tengo en Libertad Digital, pues nos percatamos de que la nitroglicerina es componente de muchas dinamitas, pero no de todas, y en concreto de la goma 2-eco no es componente. Con lo cual, si efectivamente había aparecido nitroglicerina en los focos de explosión de los trenes, como había declarado el jefe de los TEDx, Sánchez Manzano, quería decir que toda la versión oficial era falsa, porque era imposible que se hubiera utilizado goma 2-eco en los trenes. Aquello pues originó el consiguiente revuelo. El gobierno dijo que Sánchez Manzano no era un experto en explosivos, que se había equivocado, pero lo cierto es que permitió destapar el engaño fundamental del que parten todas las demás mentiras. Y el engaño fundamental era precisamente el relativo a lo que había pasado en los trenes. Cuando se produce un atentado, lo normal es que la policía científica y los TEDx recojan muestras tanto de carácter químico, para ver qué es lo que ha estallado, qué explosivo, como de carácter electrónico y piezas que puedan encontrar, con el fin de ver cómo estaba hecha la bomba. Y en el 90% de los casos se puede no solo determinar el explosivo, sino determinar que ese explosivo estaba accionado con un detonador de tal tipo, que a su vez estaba alimentado con un iniciador, pues que fuera un temporizador Casio modelo no sé qué. Es decir, se llega hasta el punto de poder averiguar la marca y el modelo de los temporizadores usados en las bombas, simplemente reconstruyendo trocito a trocito o identificando trozos significativos que se encuentren en los focos de explosión. Pues bien, el 11M se recogieron las muestras de los trenes y esas muestras se llevaron a la unidad de los TEDx. Pero en lugar de entregárselas a la policía científica para que analizara los explosivos, y en lugar de tratar los TEDx de reconstruir cómo estaban hechas las bombas, lo que hicieron fue empezar a sacar pruebas falsas fuera de los trenes y empezar a decirnos que lo que había pasado era esa famosa trama islamista. Es decir, en lugar de decirnos en los trenes se ha utilizado tal explosivo, porque eso es lo que dicen los análisis, nos dijeron en los trenes se ha utilizado goma 2-eco porque en una comisaría en Vallecas ha aparecido goma 2-eco, porque en una furgoneta en Alcalá de Henares ha aparecido goma 2-eco. Y en lugar de decirnos hemos logrado reconstruir el iniciador de las bombas a partir de los trocitos encontrados en los focos de explosión, lo que nos dijeron es el iniciador de las bombas era un teléfono móvil porque en una comisaría de Puente de Vallecas apareció un teléfono móvil en una supuesta bolsa bomba. Es decir,
empezaron a sacar cosas fuera de los trenes para hacernos apartar la vista de lo que en los trenes había pasado. Y nos ha costado mucho tiempo, pero por lo menos ya se ha conseguido que en esta etapa preliminar al juicio se empiecen a hacer los análisis que no se habían hecho desde la propia mañana de los atentados, o mejor dicho, que se habían hecho y que nos han ocultado, porque por supuesto que esos análisis se hicieron y se guardaron convenientemente en un cajón. La fase en la que estamos ahora ya no es la de ver si la versión oficial es falsa o no. Sabemos que es falsa. Sabemos que nos vendieron desde el principio 4 pruebas falsas para presentarnos como responsable a una falsa trama islamista. La fase en la que estamos ahora es una fase doble. Por un lado, intentar averiguar quiénes son los responsables concretos de las falsificaciones de pruebas y por otro lado, tratar de averiguar quiénes son los verdaderos autores del 11M. Sabemos que no fueron los islamistas, por una sencilla razón. Si hubiera sido un atentado islámico, no habría habido ninguna necesidad de crear pruebas falsas. ¿Para qué vas a crear pruebas falsas que apunten a los islamistas si verdaderamente son los islamistas? Presentas las pruebas correctas. No habría habido necesidad de falsificar informes, mutilar informes, mentir al juez, ocultar radiografías, acusar a falsos culpables. No habría habido ninguna necesidad de todo eso si el atentado fuera verdaderamente islamista o si tuviera realmente una componente islamista. Habría bastado con mostrarnos las pruebas reales. Por tanto, pues tenemos 2 opciones. ¿Qué es lo que se está intentando encubrir? ¿Fue el 11M un atentado de ETA y toda esa orgía de pruebas falsas es algo que se improvisa a partir de la propia mañana del 11M porque algún partido político se ve entre la espada y la pared y dice, si la sociedad española reacciona frente a este atentado de ETA, nos podemos despedir del poder para muchas legislaturas? ¿Pudo pasar eso? ¿Movilizó ese partido a sus terminales en las fuerzas de seguridad para que empezaran a falsificar pruebas y crearan una falsa trama que tapara la verdadera autoría de ETA? Pues puede ser, es una de las alternativas. Y de hecho es la más benévola, porque la otra alternativa es todavía peor, que es que parte de las pruebas se vinieran preparando desde antes de los atentados. Si parte de las pruebas falsas se venían preparando desde antes de los atentados, entonces estamos ante un golpe de Estado violento puro y duro. Y digo golpe de Estado violento porque lo que vivimos a partir del 11 de marzo fue, haya sido quien haya sido el autor, un auténtico golpe de Estado. Es decir, el aprovechamiento de un atentado terrorista para conseguir un vuelco electoral, eso técnicamente encaja en la definición de golpe de Estado. Y lo que se vivió entre el 11 y el 14 fue un auténtico golpe de Estado mediático, donde a partir de aproximadamente las 9:30 de la mañana del 11M, el gobierno del Partido Popular no se enteró de nada. No le llegó ninguna información que no quisieron que le llegara. Le llegó información manipulada que le quisieron enviar. Y desde luego les llevaron por donde quisieron, les torearon como les dio la gana y al final se volcó las elecciones, que era lo que se quería. Es decir, en cualquier caso, sea quien sea el autor, lo que se vivió en España entre el 11 y el 14 fue un golpe de Estado. La única duda que tenemos es si fue un golpe de Estado sobrevenido, es decir, si ETA atentó y al Partido Socialista no le quedó otro remedio que reaccionar con la creación de esa falsa trama, o si no fue un golpe de Estado sobrevenido, sino que fue un golpe de Estado violento, premeditado. Es decir, si hubo alguien en las cloacas del Estado que directamente diseñó el 11M desde antes de que este se produjera. Esa es la duda en la que estamos a estas alturas. No estamos en ninguna otra y yo creo que a las cosas además hay que llamarlas por su nombre. A partir del 11M pues han pasado muchas cosas en España. Y todos estamos viendo una deriva pues que no huele muy bien, ¿verdad? Una deriva donde de repente un partido, el Partido Socialista, que en su programa de gobierno, el programa de gobierno que presentó a las elecciones del 14M, tenía explícitamente el apoyo al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y su mantenimiento hasta la derrota de ETA, y creo que las palabras son textuales y si no me equivoco en alguna coma,
ese mismo partido inicia un proceso, primero de descomposición nacional y segundo de pacto con una banda asesina que, entre otras cosas, ha asesinado a numerosos socialistas. ¿Qué necesidad había de eso? ¿Qué pasó el 11M para que el Partido Socialista variara radicalmente de la noche a la mañana su política para con los asesinos de ETA? ¿Qué tiene que ver el 11M? ¿Tiene que ver el 11M algo en el hecho de que Zapatero, ni siquiera con 2 muertos encima de la mesa, se atreva a levantarle la voz a ETA? ¿Tiene que ver el 11M con el hecho de que ni siquiera con 2 muertos encima de la mesa el Partido Socialista de Euskadi se atreva a no apoyar una moción de los batasunos en el Parlamento Vasco para exigir la excarcelación de Juana Chaos? Es decir, ese proceso que hemos vivido a lo largo de 3 años de humillación del Partido Socialista ante los asesinos de ETA, ese proceso que hemos vivido a lo largo de 3 años de radical variación de la postura política del Partido Socialista en materia antiterrorista, ¿tiene algo que ver con el 11M? Y sobre todo, ¿tiene que ver con el 11M como efecto sobrevenido? Es decir, el 11M se produjo a las 8 de la mañana una llamada de ETA a Ferraz, por ejemplo, a decir: vosotros veréis cómo lo tapáis, pero como no lo tapéis, nos hundimos todos juntos, y entonces el Partido Socialista cambia de la noche a la mañana por pura necesidad al verse entre la espada y la pared. ¿O ese cambio que provocó el 11M se debe a las conversaciones previas que hubo entre Partido Socialista y ETA? Porque si hay algo inquietante antes del 11M es precisamente esas conversaciones. Porque yo puedo entender que ETA, una organización que estaba derrotada, que estaba aislada, que estaba acosada, que estaba asfixiada financieramente, pues pudiera tener interés en hablar antes del 11M, antes de las últimas elecciones, con el Partido Socialista. ¿Por qué no? Estaban perdidos, pues ¿por qué no intentar ver si con el otro partido de la oposición podían llegar a algo? Hasta ahí lo entiendo. Lo que no entiendo era qué interés podía tener el Partido Socialista en hablar con ETA antes del 11M. Si ETA estaba acabada, si ETA estaba asfixiada, si ETA estaba acosada y en las últimas, ¿para qué quería hablar el Partido Socialista? Esa para mí es la más inquietante de las preguntas anteriores al 11M. Y yo espero que en algún momento pues alguien en este gobierno se digne a darnos una respuesta, porque creo que estamos llegando ya a una situación límite para todos, y especialmente para los que votaron al Partido Socialista el 14 de marzo, porque esa gente no votó al Partido Socialista para que el Partido Socialista se aliara con asesinos, no votó al Partido Socialista para que el Partido Socialista se avenga a discutir el futuro de Navarra con una banda de asesinos, no votó al Partido Socialista para que el Partido Socialista esté dispuesto a discutir acerca de la excarcelación de asesinos. A mí, el 14M, el Partido Socialista no me engañó, porque yo no le voté. Pero hay mucha gente en España a la que le engañó, porque fue con un programa electoral que está incumpliendo flagrantemente, de manera directa, precisamente en uno de los puntos más importantes, que es el de la política contraterrorista. Y por eso creo que este sábado en Madrid, en la manifestación que ha convocado el Foro de Ermua, y también aquí en Vigo, en la manifestación que ha convocado Vigueses por la Libertad, habrá mucha gente que votó al Partido Socialista aquel 14M pensando equivocadamente que estaban votando a un partido que no les iba a engañar. Pues bien, les ha engañado. Y la única manera de parar la deriva es que los ciudadanos se movilicen, especialmente los que votaron al PSOE el 14M. Muchas gracias. Siento miedo
siento miedo de levantarme una mañana, coger el tren desde mi casa y que algún canalla lo pueda reventar para conseguir una serie de objetivos y me pille a mí casualmente ahí en medio. Y precisamente porque siento miedo de eso, pues no pienso parar hasta que se averigüe qué fue lo que pasó el 11M. Incluso, pues, yendo a lo concreto de la pregunta, es decir, tengo miedo de que alguien tome represalias contra mí o intente callarme, pues sinceramente no. Y no por un motivo, porque, bueno, pues yo soy un investigador más y sinceramente creo que poco lograrían con acallarme a mí y al revés, con eso aparecerían otros 200. Así que dudo que nadie se le haya pasado semejante peregrina idea por la cabeza. Y además, aunque tuviera miedo, pues he tenido la oportunidad de conocer en todo este tiempo a mucha gente a la que le mataron a un hijo, o que se ha quedado en silla de ruedas, o le mataron a su mujer y al hijo que esperaba, o a su mujer y a su cuñada, o a su padre. Y toda esta gente pues no estaba investigando nada, ni se estaba metiendo con nadie, simplemente les pilló porque aquel día cogieron el tren para ir a trabajar. Y después de hablar con esa gente, pues yo creo que es que nadie tiene derecho a mirar para otro lado y a no hacer lo que crea que debe hacer. ¿Alguien más? Que les veo muy cohibidos hoy aquí a los espectadores. Normalmente tienen... Hola, buenas noches. Antes de nada felicitar a don Luis por la conferencia, decirle que soy un lector diario de su blog y simplemente hacer una pregunta. En caso de demostrar estas teorías que hemos planteado hoy aquí y de las cuales creo que nadie en principio puede tener dudas, porque estamos hablando casi de hechos demostrados, quería saber de qué estados, de qué medios dispone el Estado de Derecho si nos encontramos ante una situación tan patética como la que estamos aquí planteando, la de un golpe de Estado. Gracias. Bueno, pues yo creo que afortunadamente todavía vivimos en un Estado de Derecho, a pesar de los ímprobos esfuerzos que algunos hacen para que deje de ser así. Sabemos todos pues que la separación de poderes no es perfecta. Sabemos que los jueces están sometidos a presiones. Sabemos que los partidos políticos pues no siempre responden con toda la diligencia que a todos nos gustaría a algunos de los problemas que hay planteados. Bueno, hay problemas, pero lo cierto es que sigue habiendo jueces honestos, aunque haya alguno que no lo sea. Sigue habiendo medios de comunicación independientes, aunque haya algunos que se vendan al mejor postor. Y sigue habiendo sobre todo una sociedad compuesta por personas capaces de movilizarse. Porque al final, si estamos en la carrera que parece que estamos de desarticulación del Estado de Derecho, lo único que va a poder parar esa deriva va a ser la movilización social. De hecho, lo único que ha sido capaz de impedir que a estas alturas esté ya cerrado y firmado el acuerdo con los asesinos de ETA ha sido precisamente las 7 manifestaciones consecutivas que alguien como Francisco José Alcaraz ha sido capaz de poner en marcha. Y me gustaría que se fijaran especialmente en esa figura, Francisco José Alcaraz, porque creo que representa algo que todos deberíamos asimilar, y es que cada persona individual tiene una capacidad inmensa de influir en lo que tiene a su alrededor. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, somos capaces de influir en la marcha de los acontecimientos en un grado infinitamente superior al que nosotros mismos pensamos. Una sola persona, Francisco José Alcaraz, ha sido capaz de poner en marcha esa campaña de movilización como nunca se había visto en nuestro país. Bueno, pues tratemos nosotros de imitar ese ejemplo cada uno en nuestra esfera, tratemos de movilizar a la sociedad, de salir a la calle siempre que se nos pida, y de esa manera lograremos transmitir pues a los partidos políticos que estén dispuestos a plantar cara pues un poco de apoyo, y a los jueces que estén dispuestos a plantar cara
también les transmitiremos apoyo. Y si transmitimos ese apoyo a los restos que todavía quedan del Estado de Derecho, pues no te quepa ninguna duda de que acabaremos ganando la partida. Y de hecho yo creo que a fecha de hoy vamos ganando, aunque parezca mentira. Muchas gracias por tu conferencia y por la labor que estás haciendo. Yo personalmente te lo agradezco muchísimo, porque realmente lo que más me repugna de todo esto es que hay, pues eso, 200 muertos, casi 3.000 heridos, algunos de ellos que han quedado con secuelas gravísimas. Y, en fin, eso es lo que a mí me revuelve el estómago y es lo que me impulsa día a día a intentar enterarme de qué es lo que está pasando y esto, ¿no? Quería hacerte dos preguntas. Primero, yo no sé cómo se selecciona a los jueces, creo que no se les selecciona, no sé si es por sorteo o cómo es, para que instruyan un caso. ¿Es casual que el juez del Olmo pues esté instruyendo este caso? Sí, la mala suerte existe y no... Bueno, pues nada, ya algo menos de lo que preocuparse. Segundo, en la manifestación que convocó el Partido Socialista el otro día, pues al término de la misma se dieron los datos de los explosivos del atentado del 30 de diciembre. Se dijo pues que era una mezcla, no sé si de amonal o amosal con exógeno, que es un explosivo, este último militar, pero hoy mismo, pues no sé si los TEDx o quién le ha enviado pues una nota al juez Pedraz, que es quien instruye esta causa, y dice que no sabemos qué explosivos se utilizaron en esos atentados. ¿Qué credibilidad le das tú a esto, o quizás demasiado pronto para sacar conclusiones? Hombre, desde la llegada del Partido Socialista al poder, en el 90% de los atentados sabíamos que explosivos se había utilizado. Desde que ha llegado, pues no sé, a lo mejor es que han depurado a todos los TEDx y a todos los miembros de la policía científica y han puesto algún amiguete con algún Cheminova a hacer las pruebas, no lo sé. No, vamos a ver, ahí están jugando con las palabras. Lo que al parecer existe es un informe de la policía científica diciendo que se ha encontrado nitrato amónico más algún otro componente que apunta a la utilización de amonal o amosal y que se ha encontrado también RDX, es decir, exógeno. Y me da la sensación de que esto es otro informe de los TEDx donde están jugando con el término explosivo. Es decir, si se ha encontrado el nitrato amónico, pero no se han encontrado todos los componentes del amonal, pues sabemos un componente, pero no sabemos el explosivo. Igual que, por ejemplo, con la goma, con la famosa dinamita de los trenes, que se encontraron componentes, pero no sabemos qué dinamita era, ¿no? Pero bueno, ¿pero qué componentes se encontraron? No lo sabemos, pero se encontraron componentes. Bueno, yo creo que ahí están intentando de nuevo crear confusión en el tema. Date cuenta de una cosa, cuanto más vayamos avanzando en los asuntos del 11M, cuanto más nos adentremos en el juicio, cuanto más progresen los análisis estos que se están realizando ahora, etcétera, etcétera, la única táctica posible que van a tener es crear el máximo grado de confusión posible. Con lo cual recurrirán a todo lo que puedan, incluidos informes contradictorios sobre casi cualquier cosa, para crear en la sociedad española una sensación de que vaya barullo, no me entero de nada. No se oye. Hay que acercarlo un poquito más. Ya está. Bueno, pues, voy a dar todos los elogios que se me merece, pues yo le quiero hacer una pregunta a usted y a todos ustedes también. Y es la misma pregunta que me he hecho el día 12 de mayo. Cuando las sedes de todo el Partido Popular han sido amenazadas, atacadas, algunos miembros han sido apureados. Yo no sé si Estado de Derecho daba opción a suspender en aquel momento las elecciones. Vamos a ver, el Estado de Derecho... Al atentado estaba algo mal.
Sí, vamos a ver, yo no soy experto jurista, entiendo que el gobierno tiene mecanismos, por ejemplo, para declarar el estado de excepción en caso de necesidad y cosas por el estilo. Yo no sé si habría habido algún mecanismo legal para suspender las elecciones durante unos meses, pero hubiera sido imposible. Es decir, si al Partido Popular se le hubiera pasado por la cabeza hacer eso y suspender las elecciones, habría habido una verdadera toma violenta del poder en la calle. O sea, no habrían podido permanecer en la Moncloa ni 10 minutos. No había posibilidad de hacer más que lo que se hizo, que es informar de lo que estaba pasando, celebrar las elecciones y aquí paz y después gloria. Hombre, yo recuerdo que en una tertulia en la autonómica, en la televisión autonómica vasca, ese mismo día, había personas habitualmente, comentaristas próximos al nacionalismo vasco, que decían que no estaría mal o que debería considerarse la posibilidad de suspender las elecciones. Eso cuando se pensaba que era la ETA. Yo lo he oído y estoy segura de que se le pasó por la cabeza a mucha gente que veía que si era ETA, pues sus posibilidades electorales o lo que se podía organizar era tremendo, ¿no? Pero realmente es que yo creo que quedaban muy pocas posibilidades. La situación que se hubiera producido de suspender las elecciones con tan poca antelación, es algo que incluso, yo creo que después de ese atentado ha habido un debate acerca de qué ocurriría en un país, me refiero a un debate en otros países, ¿no? ¿Qué ocurriría en ese caso? ¿Habría que suspender o no las elecciones? Y no se ha llegado a una conclusión clara y definitiva, o sea, no se sabría qué hacer, ¿no? Es una situación inédita y que es muy delicada. Y en este caso yo creo que tiene razón Luis cuando dice que casi hubiera sido peor haber suspendido las elecciones. Aquí el problema es que un atentado terrorista influyó en el voto de mucha gente. Y eso es lo que... pero es que eso ha ocurrido y es así. La siguiente... Sí. Que la jornada de reflexión fue violada. Sí, pero... Sí, a eso me refería antes, al decir que entre el 11 y el 14 de marzo... Sí, a eso me refería antes al decir que entre el 11 y el 14 de marzo vivimos un auténtico golpe de Estado, porque desde luego hubo una flagrante violación de la ley, entre otras cosas, con esas manifestaciones ante las sedes del PP en plena jornada de reflexión. Y no solo nadie ha pagado por aquellas manifestaciones, sino que el presidente Zapatero, cada vez que se le ha emplazado a que condenara aquellos ataques totalitarios de la jornada de reflexión, se ha negado a ellos. ¿Por qué se ha negado? Pues él sabrá, pero desde luego aquello fue un ejercicio antidemocrático por el que algún día pues alguien tendrá que rendir cuentas. Siguiente, por favor. Prescindo de presentaciones corteses, todo el mundo lo entenderá. Urgentista durante 25 años, socialista hasta que muera y español incluso después de que me muera. Sinceramente, muchas gracias a los que estáis trabajando para desenmascarar algo terrible. Por tanto, todo lo que pueda decir a partir de ahora va en mi contra. Pero quiero decir una cosa. Lo peor que os puede pasar, valientes, es que os confundan con el esoterismo. Y yo, que no quiero ser esotérico, me atrevo a pediros.
investigar la carta de Rafael Vera al país. Muchas gracias. Al país. Se refiere a aquella carta en la que decía que podía tirar de la manta. Evidente de toda evidencia. Bien. Vamos a ver, me parece enormemente pertinente la recomendación que hace acerca del esoterismo. A medida que vayamos avanzando en las investigaciones, pues empezarán a salir cada vez más intentos de echarle a la opinión pública teorías absurdas con las que tratar de enmascarar lo que son los hechos. A medida que vayamos acercándonos a la verdad, pues habrá cada vez más gente hablando de cosas como el Club de Bilderberg, la conjura marciana, etcétera, 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 que es como al final se consigue crear ese máximo grado de confusión posible. Si hasta el momento hemos podido progresar ha sido precisamente porque hemos tratado de ajustarnos a lo que eran los hechos. Podemos avanzar teorías, analizar hipótesis, pero siempre sin perder de vista una cosa: los delitos los cometen personas concretas, no grupos, organizaciones, sectas, partidos, etcétera. Es decir, si alguien falsifica una prueba es fulanito de tal con tales apellidos, y solo si tratamos de mantenernos en ese terreno de lo concreto podremos llegar al final a algo, efectivamente. Me procede bien, ¿no? Yo de hecho escucho cosas, escucho para estar informado y a veces desinformado, de las cosas como son. No me gusta escuchar solo la SER, ni me gusta escuchar otras, ¿eh? Yo leo varios periódicos, es decir, no me caso con nadie, ni con este gobierno porque hay cosas que no me gustan, ni con el anterior. Es decir, yo estoy convencido que en la cadena COPE no hay la posibilidad de réplica, es decir, ¿por qué no ponéis en las tertulias a alguien que se vaya a defender, es decir, que tenga otro punto de vista? Pedro J, de vez en cuando, y digo que Pedro J es bastante en vuestra línea, de vez en cuando discrepa, y cuando alguien discrepa, lo censuráis. Pues si el juez discrepa, es mal. Hay una razón muy simple. Un momento, por favor. Un momento. Cuidado. Cuidado. A mí... Te contesto a eso y ahora continúas con la pregunta. Oiga, la verdad es que es un tema que tiene poco que ver con el coloquio que estamos aquí haciendo. Entiéndelo, es un tema... bueno, no dejan discrepar, ¿eh? ¿Me permite? Por favor, espérate que Luis te quiere contestar eso y yo de paso... Y ahora continúas. Sí, y luego seguimos. Sí, a esa pregunta pues es muy simple. Tenemos 6 cadenas de ámbito nacional, 2 de ellas directamente controladas por el gobierno, la 1 y la 2. Yo veo otra, la 4, pues directamente controlada por un grupo afín al gobierno. Perfecto. Otra, la 6ª, directamente controlada por un grupo afín al gobierno al que se le acaba de conceder la televisión. Otra, Telecinco, directamente controlada por un grupo completamente hostil al Partido Popular. Y solo una, Antena 3, que puede tener algún viso de neutralidad. Con lo cual, ¿tú crees que para una serie de puestos de tertulia que hay en uno de los pocos medios libres de este país, se lo vamos a ceder encima a ellos? Por favor, silencio, si no, no puedo continuar. Yo también quería decirte una cosa, porque nos has tratado, has dicho vosotros. Bueno, cuidado, aquí no hay vosotros, el plural no existe. Aquí yo soy yo, Luis es Luis, y no existen colectivos, sino individuos. Me parece que el debate acaba de empezar, ¿no? A ver si os gusta. No, eso es el pensamiento único que tiene la... Bueno, dejarle, por favor, a partir de ahora que ya yo hablo. él hable. A ver si no se ve que la cosa sea sincero, porque siempre tengo ganas de hablar, me gusta hablar. ¿Perdón? Señores, por favor, ¿quieren dejar hablar a la persona que tiene el micrófono y que además no le funciona bien el micrófono, que ese es el problema fundamental? Respecto a que hay cosas en el atentado del 11M que están encubiertas, que tal, verdaderamente
Yo no voy a decir nada, simplemente me remito a los hechos. Y esos hechos están ahí. Es decir, yo te puedo decir que en las últimas elecciones no iba a votar. No iba a votar. Eso es decir, no estoy convencido con nada. ¿Entiendes? Igual que en estas, no estoy convencido con ninguno de los que hay. Pero ¿qué pasa? Que cuando se produjo el atentado, yo veía las noticias y, oye, salía el presidente de Euskadi, bueno, ha sido ETA, no sé qué tal. Ha salido, o sea, todos los medios, vamos, el presidente Aznar decía que era ETA y lo mantuvo bastante. Si le engañaban o no le engañaban, no sé. Lo que sí te puedo decir es que en Internet, en el extranjero, vamos a ver, en el extranjero, se decía ya que era Al-Qaeda. ¿Por qué aquí se mantuvo en secreto? O sea, ¿por qué no se dijo? Eso está... Oiga, quien va a contestar es Luis del Pino. Por favor, el público que mantenga la silencio. Me quedarían muchas cosas, ¿eh? Podríamos entrar en un debate, me gustaría tener un debate con cualquiera, contigo, con Fernando, con De los Santos. Me encantaría, ¿eh? Porque... Por favor, señores, calma en la sala, que vamos a tener que hacer como el Parlamento inglés, ¿eh? Contestando a tu pregunta... Bien, acabo ya. El asunto es el siguiente. Los atentados de España fueron por Al-Qaeda. No lo asume, el PP no lo asume. Dice que no. Bien, perfecto. ¿Y los de Londres, por qué fueron hechos? Respondo a todas tus preguntas. Con respecto a la primera, de que el gobierno pues estaba culpando a Al-Qaeda, mientras que otras fuerzas políticas no culpaban a Al-Qaeda. Vamos a ver, el primer líder político en culpar a ETA en un medio de comunicación se llamó aquella mañana del 11 de marzo Gaspar Llamazares. Fue el primero en culpar a ETA. Después de él fue Zapatero, en torno a las 8 de la mañana en Antena 3. Después de él hubo la comparecencia del Lehendakari Ibarretxe en torno a las 9 de la mañana diciendo textualmente: no son vascos, son alimeñas, porque se equivocó, en lugar de decir alimañas, y luego corrigió. Bien, la última declaración de Zapatero culpando a ETA es de las 5 de la tarde del 11M. La última declaración de la cadena SER culpando a ETA es del noticiario de las 8 de la tarde, donde la cadena SER hace pública la siguiente noticia: tenemos delante nuestras las fotografías de los 9 etarras que podrían haber participado en la masacre. Bien, la noticia, por ejemplo, de los suicidas, que la da la cadena SER a las 10 de la noche, es una noticia falsa que propaló el propio Zapatero a sabiendas de que era falsa. Es decir, que si en aquellos días alguien mintió a la opinión pública fue desde el Partido Socialista y desde la cadena SER, que continuó propalando la noticia del suicida al día siguiente, 12 de marzo, a pesar de que las autopsias habían terminado en IFEMA a las 4 de la madrugada y se había demostrado que no había suicidas. Con respecto a lo de que hay una reivindicación de Al-Qaeda, no es verdad. Nunca ha habido ninguna reivindicación de Al-Qaeda en el 11M. Las reivindicaciones... ¡Silencio! La cinta que apareció en la mezquita de la M30, efectivamente, en plena jornada de reflexión. Esa cinta, para empezar, no apareció en la mezquita de la M30, no apareció en una papelera cercana a la mezquita de la M30, apareció en manos de un policía en segunda actividad, policía español de nombre Español. Por la llamada a Telemadrid en la que se anunciaba la colocación de esa cinta, hubo una detención de una persona que se llamaba Juan Manuel Español, detenido el 14 de marzo por la policía y puesto en libertad porque no encontraron forma de demostrar que él había hecho la llamada, y aquella detención se ocultó a la opinión pública. Esa cinta de la M30, curiosamente, después de todos los análisis de voces, no coincide con la voz de nadie del 11M, de ninguno de los detenidos. Ni siquiera coincide con la voz de los 2 vídeos de reivindicación encontrados en Leganés. Y además, último, cuando Al-Qaeda reivindica algo, como por ejemplo pasó en el 7J en Londres,
Lo que vimos al cabo de escasas semanas fue que desde Afganistán llegaba a un medio árabe, como siempre se suele hacer en los casos de atentados de Al-Qaeda, una cinta de uno de los suicidas donde, a cara descubierta, anuncia: voy a cometer este martirio, etcétera, etcétera. En el caso del 11M jamás llegó ninguna cinta de ninguna parte. Las cintas se grabaron aquí en España, probablemente por los mismos que hicieron las falsas llamadas de despedida desde el piso de Leganés a falsos familiares de los falsos suicidas.